Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18 horas con 51 minutos de este momento. Hacemos contacto con el doctor Ramiro Rivera, analista político, para hablar sobre la situación política del país, la asamblea, organizaciones sociales, el gobierno y algunos temas que son de interés, que han estado pues sin duda en la primera plana de las noticias durante estas últimas semanas. Doctor Rivera, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Fausto, muy buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, hablamos de algunas, hemos visto mayorías móviles, las asambleístas autodenominados rebeldes, amnistías en combo, la muerte cruzada que suena por los pasillos. ¿Hacia dónde vamos en cuanto a lo político primero y bueno, a lo social principalmente? Bueno, es complicado lo que vivimos y siempre hemos vivido complicados. Quizá el problema de fondo, Fausto, sea un diseño normativo constitucional que hace posible, podríamos, que hace muy difícil la gobernabilidad si usted no tiene una buena presencia parlamentaria de un jefe de Estado. La enorme contradicción del sistema normativo del Ecuador es que en una primera vuelta los ciudadanos reparten la representación fragmentada entre varios sectores y en la segunda vuelta le dan el voto a una persona que formula un planteamiento de gobierno y que se enfrenta con una agenda dispersa o contradictoria por parte de la función legislativa. El gobierno es débil desde el comienzo porque no logró ni siquiera el 10% de la representación. Y más débil ahora cuando usted tiene una mayoría avasalladora que quiere arrasar con todo. Una mayoría que no tiene ningún problema en que el movimiento indígena y Pachacuti sirva al correísmo que fue su verdugo en la etapa autoritaria, que apruebe leyes para incrementar el gasto público y al mismo tiempo pretenda derogar una ley que le garantiza un ingreso al fisco. Es decir, un parlamento, una asamblea que juega al bloqueo, que juega a que el gobierno fracase sin que le importe un bledo el futuro del Ecuador. Aparentemente hay generosidad en decir ya no le vamos a enjuiciar al procurador porque la presa más apetecida es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para controlar la Contraloría. ¿Y para qué? Para comprar inmunidad o para comprar impunidad en beneficio de quienes delinquieron robándole al Ecuador, así como que acaban de aprobar hace pocos días una amnistía en paquete, en combo a 268, cuando gran parte de los delitos que se cometieron en octubre del 19 fueron delitos tipificados en el ordenamiento penal. Ahora, de todas formas son mayorías, es parte del ejercicio democrático. Por supuesto, pero el ejercicio democrático, Fausto, obviamente que implica gobierno y oposición. Sin oposición no hay democracia, pero lo que existe hoy en el Ecuador no es una oposición, es una mayoría absolutamente deliberada que quiere desbaratar lo poco que se ha hecho por el país. ¿Alguien puede creer que detrás de los 47 legisladores correístas haya el ánimo de hacer una oposición democrática o estarán jugando al colapso de toda la institucionalidad porque ese será un gran negocio para su caudillo que es fugitivo de la justicia en este momento? Y claro, el gran problema de un sistema presidencial, Fausto, es que casi es imposible que un gobierno pueda implementar su plan de gobierno cuando esté en una situación de minoría numérica en el Parlamento. Ese es el gran problema. Para eso entonces la Constitución ha puesto un dispositivo en virtud del cual, si los conflictos no son superables entre este choque de funciones del Estado, el Ejecutivo podría tener chance de un mecanismo de democracia directa, ya sea una consulta popular o la denominada muerte cruzada. Pero para que un gobierno recurra a esos dispositivos siempre tiene que medir
las posibilidades, tiene que hacer un análisis de oportunidad, de la coyuntura, de las consecuencias. Y a mí me parece personalmente que la coyuntura favorable para que el presidente hubiese podido disolver la Asamblea no es precisamente hoy. Habría sido a fines de octubre, noviembre, cuando el presidente tenía cerca del 70% del reconocimiento. Hoy me parece que tanto la consulta popular, digo desde la perspectiva del análisis, como la denominada muerte cruzada aparecen como armas de doble filo, de tal manera que habría que pensar 2 o 3 veces sobre las consecuencias y derivaciones que podría tener para la imagen del Ecuador y para la viabilidad del régimen democrático. Ahora, visto con ese enfoque, parece evidente que hay una falta de acción, o al menos una acción deficiente, pobre, mínima por parte del gobierno para lograr esa gobernabilidad, teniendo apoyo hace pocos meses, tirarlo abajo en tan poco tiempo, porque terminó pasando una ley por el Ministerio de la Ley, no ha tenido el apoyo requerido, por ejemplo, para la proforma presupuestaria, no ha hecho los acercamientos necesarios con las tiendas políticas, porque es parte de la política esto, el lograr esos consensos, esos acuerdos. Ahora mismo se ha sentado con los trabajadores, habrá que ver si es que termina saliendo humo blanco de ahí, pero la situación pasa también por una pobre gestión política del gobierno. Bueno, el mismo acuerdo legislativo del gobierno, al menos desde lo personal, siempre lo observé como endeble, como frágil. Si bien cuando se posicionaron las autoridades de la función legislativa, particularmente los señores de Pachacuti, estaban tremendamente apasionados, entusiasmados, hacían promesas y votos por la estabilidad democrática y la gobernabilidad, ve usted que aún al interior de ese movimiento no pueden ponerse de acuerdo. De tal manera que, en efecto, si uno empieza a analizar lo que ha pasado, no solamente que desde la Asamblea ha habido un bloqueo feroz, sino que llegaron a la demencial idea de pretender, a propósito de una investigación de los paraísos fiscales, llegaron a la demencial idea de considerar que había conmoción social interna para destituir al presidente. Eso fue una locura, de tal manera que me parece que el correísmo no necesariamente juega a la democracia, o juega a prender fuego a toda la institucionalidad. A eso se suma el hecho de que en efecto me parece que una parte débil del gobierno fue siempre su frente político, y la política no es para jugar. O sea, la política es algo más complejo que un juego de adolescentes. Quizá la política es una de las actividades más complejas para el ser humano, y mucha más complejidad y dificultad, Fausto, en un país donde cada grupo quiere hablar por su lado, porque no hay una identidad nacional común, no hay objetivos de naturaleza común que tengan que ver con el bien común de los ecuatorianos, a los que pueda supeditarse las agendas o los intereses de cada grupo y de cada partido. Cada quien busca aquí defender su metro cuadrado y su centímetro cuadrado de fama. Cada político no ve el interés nacional, sino cómo me va a ir en las elecciones del 23, o pienso ser presidente en el 2025 y me importa un bledo lo que pase con el país. Esa es la tragedia del Ecuador, y no es la primera vez que se ha producido. Esto lo vivimos desde 1979 con los patriarcas de la componenda, y lo sufrió el presidente Hurtado, Roldós, Rodrigo Borja, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Mauad. Todos los presidentes democráticos han sufrido esta política canibalesca, esta política tribal de pelearse como salvajes. Sin embargo, difícil lograr acuerdos y apoyo ciudadano cuando, por ejemplo, en campaña se ofrece no elevar impuestos, llegan al poder y lo primero que se hace es una reforma tributaria que ha sido cuestionada por varios sectores, incluso por sectores empresariales. Eso sin duda resiente a los ciudadanos, resiente a los sectores políticos,
que buscan también apoyo en la gente. No pueden tampoco predicar un apoyo a una ley tributaria que está seriamente cuestionada por sectores de la economía. Claro, ese es el grave problema del Ecuador, ¿no? Que no hay la fortaleza, no hay la voluntad de transformar un Estado gordo, inmensamente hinchado, donde no hay suficiente fortaleza para decir voy a recortar el gasto público aquí, y entonces el arbitrio del incremento de impuestos puede ser más factible. Y en este último caso, yo creo que en efecto el incremento fue exagerado y golpeó de manera enorme, casi despiadada, a las capas medias de la sociedad. Y también como que las élites ecuatorianas se olvidan de la dimensión de la crisis, como que se olvidan de que hubo un régimen autoritario que se dedicó a malgastar, a derrochar, a robar, como que no advierten que ese régimen cohabitó con la delincuencia y la delincuencia transnacional de los narcóticos, ¿no es cierto? Y el Ecuador vive hoy este momento un infierno de violencia, porque en eso el gobierno ha sido absolutamente claro en no ceder posiciones frente a algo que es una guerra contra las bandas transnacionales de la droga, ¿no? Y tampoco hay conciencia en cada sector de que a veces hay que hacer renunciamientos de naturaleza grupal para que sea posible un encuentro entre la mayoría de los ecuatorianos en objetivos que puedan ser benéficos para el país. Gobernar el Ecuador no es fácil. No ha sido fácil, no es fácil y no será fácil tampoco en el futuro. Habría que esperar un mínimo de sensatez en la asamblea, en las organizaciones políticas, para que no sigan jugando con fuego al filo de que la democracia sea inviable y el presidente se vea obligado quizá en algún momento reflexionar o pensar en uno de estos dispositivos de los que hablaba y que prevé el precepto constitucional. Sin duda, un reto complicado para el gobierno, el lograr acuerdos, lograr gobernabilidad en este país. Gracias, doctor Rivera, por estar con nosotros. Gracias a usted. Ha sido el doctor Ramiro Rivera, analista político, hablando sobre la situación política del país, lo que ocurre con la Asamblea Nacional, las organizaciones sociales y el gobierno. Habla de una falta de gobernabilidad, también de la debilidad política del gobierno y de mayorías que están hambrientas de poder. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.